Buenas noches, hermanos. Un miércoles de vuelta donde tenemos la gracia, el regalo de Dios de poder recurrir, poder abrir las Escrituras, ser instruidos, ser alimentados mediante esta plataforma. Realmente es un gran privilegio y estamos agradecidos como iglesia a lo que Dios nos da, porque toda la congregación, entiendo, estamos creciendo. Y la verdad es un gozo, hermanos. Estamos en Primera de Juan, hoy la porción en la cual vamos a concentrarnos está en el capítulo 4, desde el verso 1 al 6. No lo vamos a dar todo de una vez, vamos a concentrarnos más bien en el verso 1 y parte del verso 2. El apóstol Juan realiza en toda su carta menciones del mismo tema, o por lo menos temas que para nosotros ya son conocidas. En un recorrido parecido a como una espiral, pero de diferente vista o diferentes ángulos, envolviéndonos sobre las mismas verdades, pero con conocimientos más profundos en ciertas áreas. En la porción de las Escrituras de hoy, en esta porción, en el capítulo 4, Juan aborda la cuestión del discernimiento espiritual. Entonces, vamos a la porción que es el capítulo 4, primera de Juan, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Verso 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos al espíritu de verdad y el espíritu del error. La última parte del verso 6 es el resumen del tema que vamos a considerar. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Entonces, si pondríamos un título, para tener una referencia del estudio, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. El espíritu de verdad y el espíritu del error es absolutamente necesario, hermanos. Y delicado, si querés entender, también es crítico la habilidad de entender la diferencia entre el espíritu, en mayúscula, que proviene de Dios, y el espíritu que es del hombre o del engaño. Es un tema de gran importancia, es un tema, otra vez, crítico, es un tema vital para nosotros en la actualidad, así como lo fue al inicio de la iglesia. Somos advertidos una y otra vez de manera continua y con la misma fuerza de tener cuidado y de estar alertas ante la mala doctrina. El error doctrinal, la corrupción en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Y esto no solamente se limita al Nuevo Testamento, sino también lo fue una realidad en el Antiguo Testamento. De hecho, Satanás sabe lo gravitante que es en el Hijo de Dios alterar y corromper la palabra. Ya lo pudimos ver en los inicios de la creación, en el inicio de Génesis, en sus primeros relatos, donde es allí exactamente cuando Satanás, escondido detrás de esa criatura, que es la figura de la serpiente, introdujo la duda, contaminando, corrompiendo la solidez o intentando corromper
la solidez y la perfección de la palabra. Es interesante que donde Dios revela su palabra, su verdad, la verdad, sin perder tiempo, Satanás se encarga de alterar, contaminar esa revelación con mentiras. De hecho, nuestro Señor, entre los tantos nombres que tiene Satanás, nuestro Señor Jesucristo lo menciona, se refiere a Él como el padre de la mentira. Todo lo que Él hace es mentir o usar dosis de mentiras mezclándolos con la verdad. Y cuando usa la verdad, porque también tiene la habilidad y el conocimiento de hacerlo, Él lo está haciendo y con la intención de introducir corrupción y de esa manera alterar, confundir la voluntad revelada por Dios. Esta es la lucha espiritual del Nuevo Testamento. La guerra espiritual es la batalla entre la verdad y la mentira. Esta es la guerra espiritual, vuelvo a decir. Es la batalla entre la verdad y la mentira. No es perseguir o estar ahuyentando demonios, practicando ciertas técnicas de exorcismo, a todo lo que se lleve en la iglesia, desde personas, circunstancias, dolencias. Y he visto por imágenes y me han dicho que incluso llevan objetos que tienen demonios y bueno, hay que hacer ciertas estrategias para ahuyentar o espantar estos hombres con poderes especiales para espantar. La lucha espiritual es la lucha, o por lo menos la lucha espiritual que la Biblia menciona es la lucha por la mente, por el entendimiento del hombre. El objetivo primordial de la iglesia es mostrar, delinear, es contar a los hombres que definitivamente están condenados al infierno, a un infierno eterno, con sus mentes y sus corazones definitivamente cegados por el Dios de este mundo, Dios en minúscula, teniéndolos esclavos, teniéndolos en una especie de termos, en calabozos de mentiras, aislados de toda verdad y en cuanto a Dios y todo lo que se refiere a su voluntad. Pablo en su carta a los Corintios, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 3, por favor, cuando puedas investigarlo, dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás tiene engañado a las personas de este mundo. Entonces es aquí donde se centra la lucha, en mostrar la verdad y desprenderlos, despojarlos. Por supuesto, el Espíritu Santo hace eso. En el ámbito de las ideas, ahí es donde se desata esa batalla, en el terreno de los conceptos. Por supuesto, Satanás ha ensamblado unas cortinas con diferentes colores, diseños, que podemos llamarle ideologías, religiones, conceptos que les impide llegar a la puerta de esa verdad, viviendo alejados de una delicada tela, pero muy bien elaborada, separándolos de la salvación y manteniéndolos en la condenación, camino al fuego eterno. Mi querido, estas almas están en un grave peligro. En el capítulo 10 de 2 de Corintios, de vuelta, dice en el verso 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice Pablo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y la pregunta entonces es, Pablo, ¿qué fortaleza?
Bueno, según Pablo, estos están prestos en fortalezas de ideologías erradas, filosofías humanas que llevan a caminos de la perdición. Pablo nos dice que qué tipo de lucha, estamos hablando de una lucha en términos militares, de estrategias y formas, es en contra de esta ideología, es decir, sus doctrinas corrompidas que obviamente los tienen en calabozos, completamente aislados de toda verdad. En el sentido, calabozos digo, en el sentido de sus ideas, su doctrina errada, la falsedad en la cual ellos descansan y creen. No les permite ser libres. Nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 8 de Juan, verso 31, refiriéndose en el contexto de los judíos, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Lo único que puede y solamente tiene el poder de liberar al hombre y su corazón pecaminoso es el Evangelio, es el poder de la verdad del Evangelio, la verdad única y absoluta, Jesucristo. No hay otra. Mi querido, en toda esta noche, en el transcurso de este estudio, vamos a darnos cuenta que no existe otra opción, solamente la verdad. Si recordamos, vamos a ver cómo Satanás se acerca a Eva en un ambiente absolutamente propicio, perfecto, sin males, sin pecado en ese momento. Se acerca a Eva con un solo objetivo y un plan bien definido, delicadamente y astutamente elaborado. Y que desde ese día en adelante lo usa y lo seguirá utilizando hasta que Cristo venga. Él ataca siempre, Satanás siempre, mi querido, no te olvides, siempre ataca la palabra de Dios antes que cualquier otra cosa. Eso es lo más importante para Satanás, atacar la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hace? Son básicamente 3 puntos, por lo menos lo que pude descubrir en todo lo que investigué, escuché y leí. Primero, Satanás siembra la duda. Génesis capítulo 3. En el verso 1, ahí 1, 2 y 3 dice: con que Dios os ha dicho, ¿se acuerdan? Cuando Satanás conversa con Eva y dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Él formula una pregunta. Con este comentario él ya introdujo duda en su mente, y es notable cómo Eva da una respuesta con la palabra de Dios, pero esta ya está alterada, está como quien diría picada por la duda. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Por supuesto, Dios nunca dijo eso. Acá ya vemos obviamente el resultado de la duda en la mente de la mujer Eva. Es eso lo que dijo Eva, y no tenía nada que ver con el capítulo 2, versículo 17, donde él ordenó directamente que no lo tocaran, que no lo comieran, perdón. Entonces, primer punto, él introduce la duda. Segundo, el malinterpretar o distorsionar la verdad de Dios es exactamente lo que ha hecho Eva al agregar palabras a la verdad de Dios que no se encuentran en ellas. Esto exactamente lo que Satanás hace es agregar o sacar, es cambiar su propiedad, es adulterar, es dar vueltas con el fin de modificar. Y por supuesto, como resultado final es confundir al oyente final. Satanás lo único que desea hacer es confundir con el propósito de engañar, y la verdad no importa cómo. Él usará todos los medios posibles. Entonces, sembrar dudas, distorsionar sobre la verdad de Dios, y tercero, y el resultado final es negar o que él niega y contradice, digo bien,
niega y contradice la verdad de Dios. Dice, no moriréis. En el verso 4 de Génesis 3 dice exactamente lo contrario y diagonalmente opuesto a lo que Dios deja claro. Porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Dios dice, van a morir. Y Satanás se toma el atrevimiento de decir, no van a morir. Son puntos de vista completamente opuestos, utilizando un mensaje donde introdujo duda, posteriormente confusión, y ahora está negando la verdad de Dios. Siempre es la misma mecánica, desde la antigüedad y hasta nuestros tiempos. Es por eso que seguramente Juan encabeza su capítulo 4, para que no creamos todo espíritu. Él da una orden, es un mandamiento. Lo vamos a ver a medida que avanzamos. Puesto que lo que ocurrió en el Edén con Eva no es una... presta atención, no es una estrategia humana. Lo que ocurrió allá no es humano. Es una estrategia del diablo. Es una estrategia cuyo origen tiene seguramente su chispa allá en las profundidades del infierno, cuyo origen surgen de espíritus. Y el apóstol dice de esta manera en el versículo 1, amados, con el término que caracteriza a Juan, trata de, con mucho amor a los hermanos de la iglesia, y él da un imperativo, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, minúscula, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No todo lo que dice ser de Dios o dice ser representante de Dios es tal cosa. Detrás de toda ideología religiosa, siempre en su origen, siempre están demonios y espíritus. El Espíritu de Dios es el que es el espíritu de verdad, el espíritu de la mentira está detrás. Veremos demonios con los versos que vamos a mencionar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24, es como un repaso, pero es importante. Dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El contexto del capítulo 4 es en el Espíritu Santo. Es por eso que inmediatamente el versículo 1 comienza con un mandamiento. No creáis a todo espíritu, en minúscula. Otra vez, es decir, espíritus falsos. La Biblia continuamente presenta una lucha entre el espíritu falso y el espíritu mayúscula, que es el Espíritu Santo, por supuesto, verdadero, divulgando, esparcidos por mentes y lenguas humanas. Estos espíritus engañadores utilizan lenguas y mentes de personas. Y esto debe de quedar claro, que son las personas utilizadas por esos espíritus. Fíjate por favor en el capítulo 4 de 1 Timoteo, dice en el verso 1, pero el Espíritu, mayúscula, y recalco el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus, minúscula, engañadores y a doctrina de demonios. Otra vez, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La apostasía, hermano querido, es el resultado del descuido y de prestar atención a las enseñanzas de los falsos maestros. Es el descuido y la falta de atención a las enseñanzas. Detrás de estas voces y estas enseñanzas se encuentran espíritus engañadores, eso es lo que dice Pablo a Timoteo, y están ocultos, son demonios ocultos. Otra vez el propósito de estos espíritus es, de vuelta, introducir dudas, distorsionar la verdad y negar la verdad. Pablo atribuye a estas falsas enseñanzas no a los hombres, sino a demonios.
Fíjate en el versículo 2, capítulo 4 de Timoteo otra vez. Es importante aclarar esto porque nosotros como cristianos estamos siendo llamados a discernir entre el espíritu falso y el espíritu verdadero, el espíritu de verdad. Así es que prestemos atención y nos concentramos en este punto. Pablo nos menciona en el versículo 2, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Pablo nos menciona que estos falsos maestros no tienen ninguna conciencia. La palabra cauterizada de repente puede sonar y pasar desapercibida. No es otra cosa que un hierro candente que se aplica a una parte de la piel o a algún miembro o por accidente o con fines médicos en la antigüedad, de tal manera a evitar una infección. Pero la consecuencia de aplicar ese hierro incandescente del calor era matar esa área donde uno poseía sensibilidad. Así es que lo que está mostrando con esta figura es que estos hombres no carecen de toda conciencia, carecen de sensibilidad. Ellos no se estresan por la verdad, ellos están cómodos mintiendo. Ellos están con los brazos cruzados engañando. Estos se hacen pasar por hombres de Dios, pero son unos hipócritas, proclaman la falsedad, engañan a las personas, distorsionando la verdad sin que les importe nada. Ellos prometen cosas y por supuesto no la cumplen. Este mensaje nos enseña de manera muy clara que toda doctrina falsa está anexada con los demonios. Esto es muy claro y es contundente. Santiago capítulo 3:15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Las Escrituras nos muestran que en el mundo solo existen dos tipos o dos fuentes de sabiduría. La sabiduría animal y diabólica, que se enciende en el infierno mismo, y la sabiduría de Dios, en el versículo 17, si te bajas un poquitito tu Biblia, menciona que es la sabiduría que procede de lo alto. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, completamente opuesto a lo que le decía Pablo a Timoteo. Y la palabra sin incertidumbre no significa otra cosa sino sin dudas, sin vacilación, sin prejuicios. La sabiduría de Dios no deja dudas, Él es luz absolutamente y otorga completa y absoluta verdad. Detrás de toda doctrina falsa se encuentran espíritus, demonios que utilizan a seres humanos para desarrollar sus mentiras. Ellos usan hombres para engañar las almas. Estos engaños pueden tomar múltiples formas y un sinfín de variedades, pero todas tienen el mismo fin. Todos llevan a la misma finalidad. Estos llevan al engaño. Él disfraza de diferentes colores. Lo único que sabe hacer, engañar. Primera de Corintios, capítulo 10, en el versículo 19, en el contexto del problema que los hermanos allá en Corinto, en la antigüedad, tenían en cuanto a la cena del Señor, porque muchos fueron salvos y eran idólatras. Entonces Pablo menciona así en el versículo 19, capítulo 10. ¿Qué digo pues, dice Pablo, que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Verso 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Por favor, presta atención a lo que Pablo está diciendo. Él no está afirmando que un ídolo es un Dios. Él está diciendo que ese ídolo es un material, es una materia allí sin vida, no
Es un pedazo de madera, es un pedazo de metal o piedra, no sé. Cuando estos hombres estaban adorando con sus sacrificios, no lo hacían a estos objetos sin vida, pero sí lo estaban haciendo a los demonios. Ellos no dicen que esos ídolos tenían vida, ni que tampoco esos ídolos eran Dios. Sencillamente estaba enseñándole que detrás de esta doctrina o este tipo de adoración estaban posicionados demonios. Detrás de estas imágenes se encuentran estructurados un sistema religioso inspirado por demonios. No existe ningún sistema religioso estructurado, o tal vez no, que por más buenas enseñanzas que ellos enseñen, predicando bendiciones y bienestar para las almas, ninguno de ellos, presta atención, podrá llevar a la redención si no es por la verdad. No existe, mi querido, no existe ningún sistema religioso fuera del cristianismo que fuera incluso aparentemente bueno. Todos están corrompidos. Todos llevan consigo un tumor mortal, porque detrás de todo sistema de religiosidad están Satanás y sus demonios, capaces de engañar y con gran habilidad. Y como si fuera poco, ya estos llevan muchos años de experiencia, así es que tienen una habilidad bastante desarrollada para desplegar una estructura falsa. Solo existe una manera, un solo camino que puede llevar a la vida eterna, y este es Cristo mismo. El resto solo llevan a la perdición, y ese es el camino de la verdad, el camino del padre de la mentira. Hermanos, esta realidad, la verdad, es mortal, es un asunto a tener cuidado. No podemos bajar la guardia y relajarnos. Esta verdad no está limitada tampoco al Nuevo Testamento, como lo dijimos al inicio. También este tipo de cosas ocurrían en el Antiguo Testamento y hace referencia a prácticas falsas que lograban confundir y engañar al pueblo de Dios. Levítico capítulo 17, 7 dice con respecto al pueblo de Israel: y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado, y tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Ellos llevaban sus sacrificios a unos ídolos. Y en la versión de la Biblia, en otra versión de la Biblia, él utiliza, en vez de fornicar, dice, se prostituyeron, sacrificando a demonios. El ídolo, no sé qué imagen, creo que tenía la forma de una cabra, si mal no recuerdo. Bueno, yo me estoy saliendo del punto, pero el asunto es que dentro de su adoración ellos estaban haciéndolo a demonios, otra vez posicionados detrás de esta estructura religiosa. El pueblo judío estaba sacrificando imágenes y por supuesto no lo hacían a Dios. Cualquier culto que no sea al Dios de la Biblia, el Dios verdadero, es un culto que está haciéndose a demonios. Toda religión en el mundo y en todos los tiempos es lo mismo. Sean estas budistas, sean estas religiones romanas, islámicas, sean estas tribus, sean estas culturas, o sean estas religiosas pseudo-cristianas, aquellas sujetas a la cristiandad. Y cuando estamos hablando de cristiandad, estamos hablando de aquellos que dicen ser cristianos, entre ellos los testigos de Jehová y los mormones, que seguramente el miércoles que viene vamos a ver un poquitito la doctrina de ellos. Niegan la deidad de Cristo y este tipo de religiones, y etcétera, etcétera. Todas ellas son estructuras y operaciones desarrolladas por demonios. La Biblia es muy clara en cuanto a estas declaraciones reveladas en su palabra. Esto anula toda posibilidad de descansar en eso, en ese viejo dicho que reza que todos los caminos llevan a Dios. Y esta afirmación es una doctrina que se genera en el mismo seno demoníaco. Dice, no importa, él en su mejor intención, él está en su religión y lo está
Él cree sinceramente, él está haciendo todo lo que puede y bueno, Dios le va a conceder porque finalmente cualquier tipo de adoración va encaminado al mismo Dios y esto no es así. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Él no está diciendo, yo soy uno de los caminos o yo apunto al Padre y cualquiera de ellos también a mí lo llevan a Dios, a mi Padre. Esto es un engaño y hasta te diría que está cruzando la línea de la herejía. ¿Cómo podríamos, hermanos, negociar con su palabra? Algunos dirán que la afirmación que hemos dicho es verticalista, que algunos dirán que somos muy duros, incluso dirán que somos estrictos. Escuché alguna vez diciendo los cristianos son un cubo, son cuadrados. Y la verdad de Dios no se negocia. Alguna vez estaremos en su presencia frente a Él, ante sus ojos, y nosotros vamos a dar cuenta con lo que hicimos con su palabra. Él nos las ha dado para que nosotros las estudiemos, la proclamemos y la defendamos. Así es que esto es serio. Salmo 138 no termina de sorprenderme la manera en que Dios con tanta delicadeza y tan sencillamente muestra sus profundidades. Dice en el versículo 2, Salmo 138, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Bueno, alguno dirá amén, y sí es amén, la verdad. Pero el punto está en la última parte del versículo 2, dice, y fíjate, dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Fíjate que lo que Dios es, también lo es su palabra. Él exalta su persona al mismo nivel que su palabra. ¿Podés entender esto? Dios exalta su persona al mismo nivel que su palabra. Así es que yo no puedo separar su palabra de su persona o viceversa. No puedo discriminar a Dios de su palabra o exaltar a su palabra y discriminarlo a Él. Es imposible. Así es que hay que tener mucho cuidado con respecto a lo que alguien está enseñando, porque este verso nos manda a cuidarnos, a probar, dice, y por supuesto dice en el término original que dejemos de creer. Lo vamos a ver enseguida. Mateo, y resumo, ¿verdad? Este libro no es cualquier libro, es la palabra de Dios suficiente y perfecta. No lo podemos menospreciar, no podemos tomar como cualquier cosa. Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha. ¿Conocen ese verso de memoria? Te diría. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Aquí se nos muestra que son muchos los que caminan engañados y se dirigen y entran por esta puerta estrecha a la humanidad, caminando hacia ella. Podrás tener algunas críticas de personas, incluso y especialmente de los que simpatizan con el cristianismo, sobre tu postura en cuanto a la verdad bíblica. Es decir, cuando estás enseñando la Biblia, hermano querido, no minimices la verdad. Decí tal cual como Dios está hablando y se está revelando en su palabra, aunque te digan verticalista, aunque te digan cuadrado, aunque te digan fanático. Uno no puede dilatar la palabra de Dios, uno no puede diluir a la palabra de Dios. Existe solo un camino que nos conecta, que nos lleva a Dios, solo uno, y este es Jesucristo. Jesucristo es el único camino. Mi querido, no tengas miedo de decir lo que Dios está hablando en su palabra. Lo vuelvo a decir, la batalla entre el error y la verdad
se describe en el Apocalipsis, en el capítulo 19 de Apocalipsis. Algunos lo llaman el episodio o la porción donde habla del Armagedón, la batalla final. Es la última batalla donde todo esto de la guerra espiritual se va a terminar, donde Cristo viene a establecer su reino y destruye al falso profeta, al anticristo y sus demonios, y estos que han sido, que han inspirado toda esa gran mentira y que se levantaron en una postura, todos ellos casi como unos kamikazes japoneses, con toda su fuerza derribando y haciendo como suicida, se pararon ante una determinada postura suicida pensando que lograrían confrontar al Señor Jesucristo. Por supuesto vemos que estos fueron destruidos. Desde Génesis 3, que leímos desde el principio, hasta el día final nos encontraremos en una lucha constante entre las variadas mentiras y las estrategias de dudas. Es notable porque Satanás y sus demonios saben esta realidad. Ellos saben su última parada, pero no pueden evitarlo. De hecho, Satanás, dice Santiago, que los demonios creen y tiemblan. Ellos no pueden, tiemblan porque seguramente saben y creen la realidad de su final y no pueden evitarlo. Y como no lo pueden evitar, entonces desean llevar consigo la mayor cantidad posible de engañados. Es aquí donde la iglesia, hermanos queridos, debe hacer su trabajo. Y es la razón de su existencia, la defensa, exaltación y proclamación de la palabra de Dios. Entiéndase que la iglesia, en este caso somos nosotros, vos y yo, la congregación, la iglesia, IBG, nosotros los cristianos. Nosotros como iglesia no existimos para otra cosa. No podemos hacer otra cosa. ¿De qué podríamos hablar? ¿Añadiríamos entretenimiento a la iglesia? ¿De qué vamos a hablar si no hablamos de la verdad de Dios y su palabra? ¿Vamos a poner entretenimiento a la iglesia? ¿Estaríamos hablando de charlas de éxito personal y empresarial, de hacer catarsis tipo psicológico, o hacer propagandas o hacer programitas donde los que dicen ser cristianos no se sientan oprimidos o tal vez se sientan aburridos porque siempre se enseña lo mismo? ¿Qué es lo mismo que se enseña? La palabra pura. No, hermano, por supuesto que no. Definitivamente debemos enseñar y permitir la enseñanza pura y verdadera de las Escrituras. Vamos a suponer que hacemos esta cosa. Vamos por un momento a suponer que dejemos como un recreo de enseñar las Escrituras y empezamos a practicar otras cosas. Fuera de lo que la iglesia nos exige. ¿De qué entonces hablaríamos? ¿O qué entonces defenderíamos? 1 Timoteo capítulo 3. Hay una verdad contundente en el versículo 14, dice esto: escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, dice Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, la iglesia es la columna y sostén de la verdad. Si la iglesia no defiende las Escrituras, entonces ¿quiénes o quién lo hará, hermano? Judas, en el capítulo 1, verso 3, fíjate por favor, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Esta es la doctrina sana. Judas exhorta a los hermanos a que haya una contienda, una resistencia, una oposición, defendiendo las verdades doctrinales. Este es el mandamiento que Juan está dando en el versículo 1 del capítulo 4. Otra vez, vamos al versículo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es un llamado urgente. No es que salieron pocos.
El Espíritu Santo guiando su palabra lo ha puesto al final, lo ha puesto a propósito. Son muchos los falsos profetas y están diseminados, están saliendo como hongos rápido, de un día a otro, brotando en cualquier lugar. Así es que esto no es para dilatar y sentarse nosotros los cristianos en la iglesia relajados. Debemos estar atentos. Este llamado es para todas las generaciones de cristianos. El de advertir, confrontar las mentiras, proclamar las verdades eternas de su palabra. Ahora, ¿por qué debemos defenderla? Bueno, si no lo hacemos, las razones son muy obvias, ¿verdad? Si perdemos la verdad, entonces, ¿qué nos queda para enseñar? Si ya no hay verdad en la iglesia, entonces, ¿con qué lo vamos a hacer? Hay que defenderla. Si no proclamamos, si no enseñamos las verdades, entonces ya no existe razón para reunirnos, ya todo se ha terminado, no existe propósito en la iglesia. Si ya no enseñamos las verdades de las Escrituras, entonces somos como esas lámparas apagadas, usando el término propiamente bíblico. Ya somos sal sin sabor, ya somos incipientes, insípidos. No puede haber una iglesia insípida. Una iglesia insípida es aquella que abandonó las Escrituras y no produce cambios, no alimenta, no exhorta, no obedece las Escrituras. Versículo 2, en esto conoced del Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en este mundo. La comunidad cristiana, a la cual se estaba dirigiendo Pablo, ya sabemos por estudios anteriores, que se estaban introduciendo enseñanza de pastores o maestros, enseñadores torcidos, con doctrinas muy confusas. Se introdujo la idea esotérica, una mentalidad incipientemente gnóstica. Nosotros vimos en estudios anteriores, siempre de Juan, lo que significaba la enseñanza gnóstica. Un espíritu que mostraba cierta superioridad, como si fuesen estos iluminados más que otros. Esto ya era una actualidad entre los hermanos de aquel entonces. En 1 Juan 2, verso 18 dice, hijitos, con un término tierno, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene con minúscula. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Nuestro hermano Ricardo Sánchez había desarrollado sobre anticristos y anticristo. Así es que él en esa porción del tema ha dado muchos más detalles. En este versículo Juan, y con los detalles que Ricardo menciona Juan en esta enseñanza o a estos maestros que, para ser más específicos, estos espíritus como anticristos. Por supuesto que si alguien está instruyendo o enseñando una doctrina que no es de Cristo, por supuesto se opone y es alguien que podemos llamarlo como un anticristo. Es el espíritu que opera en aquel entonces, que va a operar en el futuro, y sabemos sin ninguna duda. Es otra forma de describir la lucha entre la verdad y la mentira demoníaca. No podemos dejar de ver que a consecuencia de esta mentira, muchos apostataron de la fe. En el versículo 19 salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Un buen número de los que profesaban la fe cristiana empezaron a abandonar su profesión de fe. De hecho, estas enseñanzas estaban teniendo éxito con el plan: introducir dudas, distorsionar y finalmente negar la verdad. Con esta verdad de las Escrituras podrían surgir algunas preguntas casi por reflejos, hermano. ¿Cómo es posible que estos hombres seguidores de Jesucristo hayan sido engañados? Y una siguiente pregunta: ¿es posible que yo también sea engañado y termine abandonando mi profesión de fe?
La respuesta de Juan fue en el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Obviamente nunca formaron parte del redil, nunca. Juan 10, 26, 27 y 28 dice, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan, en su segundo libro, segunda de Juan, en el verso 9 del capítulo 1, dice, cualquiera que se extravía, dice, no persevera en la doctrina de Cristo. No persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y cuando dice ese sí tiene al Padre y al Hijo, es una definición de la salvación que menciona Juan en el capítulo 17, verso 3 de su Evangelio. Mira, mi querido, lo que en esta cita se declara no está afirmando que por eso yo voy a dejar de luchar por la fe. Voy a estar relajadito ahí y sabiendo que nada me va a mover de la fe. Por el contrario, las Escrituras me exhortan a que luchemos, es decir, que estemos ocupados por la fe, con temor y temblor, como lo dice Filipenses. Según el verso 20, podríamos engañarnos temporalmente. Puedo yo estar engañado, un cristiano puede temporalmente estar confundido, engañado, pero no va a permanecer envuelto, enredado, empapado en ese lodo de la mentira. No, él al final no va a negar a su Señor, él de alguna manera, porque tiene al Espíritu Santo. Verso 20, porque vosotros, dice, en contraste a los engañados por la doctrina de espíritus y de demonios, tenéis la unción del Espíritu y conocéis todas las cosas. Así es que todo cristiano puede sostenerse en la verdad, puede confundirse, puede en algún momento estar perturbado, pero porque tiene la unción del Espíritu Santo, la capacidad de conocer toda verdad, salirse. 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os engañe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La enseñanza aquí es que el Hijo de Dios siempre se conduce en la verdad. No se queda estancado en el barro del engaño. Él no está atrapado ahí. Pueden caer, trastrabillar, pero siguen firmes y permanecen hasta el fin. En el mandamiento que Juan nos da, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Juan ahora en esta porción, además de dar un mandamiento, él en el término original está diciendo, dejad de creer a todo lo que escuchad, a cualquier cosa que escuches. Él está dando instrucciones de cómo luchar en esta batalla entre la verdad y el temor. Él nos da el mandamiento de probar, Él nos exhorta a la necesidad de probar, Él nos muestra cómo debemos probar. No creáis a todo espíritu, sino probad al espíritu. No seáis ingenuos. Es un término medio duro. Él dice, no seas un ingenuo, no creas así nomás. Dejen de creer en lo falso, dejen de consentir todo lo que se enseña por parte de maestros. Fíjate cómo Juan nos dice, no creáis en todo maestro. ¿Por qué? Porque si estuviésemos viendo detrás de todo maestro falso se encuentra espíritu de demonios, ya vimos. El Espíritu Santo es el único que guía al creyente a toda la verdad. Los demás solo conducen al engaño. Él está diciendo, dejen de creer en cualquiera que dice ser representante de Dios. Por más vestido de religiosidad o luminosidad santa que éste muestre. En nuestro lenguaje sería, no te comas todo lo que te están ofreciendo. Aquellos pastores elocuentes, elegantes, hábiles, ningún engañador
y esta es una figura muy interesante, más de uno habrá puesto este ejemplo. Ningún engañador te va a presentar su tarjeta de presentación y te dice masterado en engaño. Mi especialidad es confundir a la iglesia. Y cuidado, nunca te voy a hablar con verdad. Así que el padre de la mentira siempre va a estar ocultando. Debemos dudar de quienes están enseñando. Puede ser lobos disfrazados con apariencias de siervos. Es un mandamiento, disculpen, es un mandamiento. Debemos indagar constantemente. Los falsos maestros se ponen muy sensibles cuando se les cuestiona. ¿Pudiste notar eso? No quieren que se pongan en duda lo que ellos están enseñando, porque ellos son los líderes y contra tales no se puede levantar acusaciones. Ellos son los ungidos de Dios. ¿Escuchaste ese término? Usan este tipo de argumentos para transmitir miedo y no se deben de cuestionar lo que ellos están diciendo, porque ellos son iluminados, son los preferidos de Dios, como si fuesen estos los gurúes de la Biblia. Casi como si ellos tuviesen un chip diferente para interpretar las Biblias, más que nosotros. En Hechos 17 nos menciona, y es el ánimo de que seamos como los hermanos nobles de Berea. Yo realmente varias veces he leído, pero no me concentré sino hasta cuando me puse a estudiar estos versos. Dice en el capítulo 17, desde el 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y acá está la parte interesante. Versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, los de Berea, por supuesto. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Lucas dice que ellos eran nobles, que estaban analizando. Y fíjate a quién estaban analizando. Ellos estaban analizando a Pablo y nada menos que a Silas. Estos eran hombres utilizados por Dios en transmitir las verdades más profundas. Y sin embargo, estos hombres de Berea, dice, analizaban lo que Pablo y Silas decían y lo contrastaban con el único patrón que todo cristiano tiene. Es la palabra de Dios. Y si lo contrastamos correctamente, entonces tenemos la capacidad de discernir si esto es bueno o aquello es malo. Es probable que ellos hayan escuchado a estos hombres, a Pablo y a Silas, y dijesen dentro de sí, yo me imagino, bueno, esta enseñanza suena a verdad, pero por las dudas nomás lo vamos a corroborar. Vamos a chequear a ver si es correcto. Fíjense cómo las Escrituras dirigida por el Espíritu Santo, coloca a estos hermanos de Berea como personas nobles. Es una nobleza, es un valor extra a toda persona. Cuestionar lo que estamos escuchando. ¿Prestaste atención a lo que se menciona? Es una nobleza cuestionar a lo que estamos escuchando. Es digno de analizar, escudriñar lo que estás oyendo de parte de otro. Versículo 11 es el único patrón de medida de las Escrituras. Dios nunca da sugerencias con su palabra. Dios siempre da órdenes. Dios siempre manda. Dios no está allí en su trono para que nosotros o alguien vaya a debatir si esto es así o aquello otro es de esta manera. No, Dios habla y es suficiente. Su palabra debe ser estudiada, obedecida y proclamada con precisión. Esta es la actitud de muchos hombres, como lo fue también el de Esdras y varios hombres importantes, justamente en el libro de Esdras. Esdras en el capítulo 7. Verso 10 dice, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y un versículo más arriba es interesante, dice, estando con él la buena mano de Dios. Él dispuso su corazón a inquirir la ley, primero para cumplirla,
y también para enseñarla. Esta es una actitud digna de ser imitado por todo cristiano. La iglesia debe de disponer su corazón a comprender las profundidades de las Escrituras. Es bueno hacer preguntas. Es de nobles dudar sobre lo que se está, bueno, no sé si la palabra es dudar, es de noble cuestionar si lo que alguien está enseñando es correcto o no. Juan capítulo 4:1 dice, sino probad los espíritus si son de Dios. Dokimazo es la palabra. Dokimazo en el original significa el mecanismo que se utilizaba para probar la calidad del metal. Y era soltar el metal en un crisol con alta temperatura, meter calor, más de 1000 grados, derretir el metal y cuando más calor, más escoria va desprendiéndose hasta lograr aquel metal puro que estamos probando y deseamos obtener para utilizarlo de mejor forma. Juan está diciendo, pongamos a prueba lo que escuchamos. El cristiano posee el Espíritu Santo y posee la palabra de Dios para poder discernir. Capítulo 12, 2 de Corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis, dice Pablo a los corintios, acerca de los dones espirituales, en el contexto de los dones espirituales que la iglesia debería de aprovechar. Él dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. Versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Pablo les está diciendo a los corintios que no sean ignorantes como cuando eran inconversos. Esa exhortación también podría aplicarse a nuestra realidad hoy. Hermanos, nosotros no estamos llamados a estar ignorantes a la palabra de nuestro Dios. Debemos conocer. Es necesario conocerla. Amaos, dice Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Dice, vean y entiendan si lo que están escuchando son de demonios o proviene del Espíritu Santo. Juan está aquí señalando que no se ponga uno, a conversar con ellos, como algunos dicen que tienen la capacidad de conversar. Yo no sé qué verdad puede sacar alguien de demonios. Si su padre es padre de mentira, ¿qué verdad vas a sacar del padre de la mentira? Así que no hay nada de conversar. Sencillamente tengo que probar. Eso veremos el miércoles que viene, Dios mediante. Juan capítulo 4 de vuelta dice, no creáis, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan nos da la razón para hacerlo, porque muchos falsos profetas salieron. No podemos permanecer ignorantes a la palabra de Dios, así como la compara Pablo. Algunos de los cristianos de la iglesia de Colosas, y creo que es justo leer un poco este versículo para concluir. Dice Colosenses capítulo 2, mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, o las cosas básicas del mundo, y no según Cristo. En otra versión dice así, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres. Hermanos, no podemos, vuelvo a decir, permanecer ignorantes y relajados, ignorantes ante la palabra de Dios y relajados frente a tanta posibilidad y la realidad de falsa doctrina esparcida el mundo entero, a cada instante. Vamos a orar, hermanos. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das a tu Espíritu Santo para arrojar a nuestras mentes luz y comprender. Gracias, Señor, porque no nos dejas a nosotros ignorantes, sino que nos hablas. Señor, te das a conocer con tu palabra, nos muestras tu carácter,
nos muestras tu voluntad, nos muestras tu amor, tu justicia, tu misericordia, Señor. Todo esto lo sabemos por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras mentes, limitadas y pecadoras. Y con el poder de ella, Señor, transformas incluso nuestros corazones para que se arrodillen a ti en obediencia. Gracias por tu palabra, Señor. Opera en tu iglesia, transformando vidas enteras para que tu gloria, para que tu nombre sea, Señor, glorificado. Te oramos en Cristo Jesús. Amén.